Bienvenidos. Así comenzamos viendo el tema de fases de juego. Con este ya vamos a terminar por lo menos los temas que vamos a ver en clases sincrónicas. Sin embargo, me gustaría la otra semana que también tengamos otra clase sincrónica para que veamos el apartado de jaques mates elementales, cómo dar un jaque mate. Veo que muchos, y me he fijado que muchos, viendo las partidas que han jugado en los últimos 2 torneos, les cuesta un poco rematar una partida, el dar jaque mate. Entonces yo les voy a enseñar 3 jaque mates elementales que deben manejar para pues que puedan culminar bien sus partidas. He fijado que saben aprovechar la ventaja, pero no saben dar jaque mate, que no es nada fácil. Cuando no lo conocen, una vez que ya conocen pues las bases, los fundamentos, ya no van a tener problema. Entonces veamos las fases del juego de ajedrez. Una partida de ajedrez, si bien es cierto, es un solo partido, a diferencia de otros deportes, por ejemplo, en el baloncesto que tienen 4 cuartos, que en el fútbol tienen dos tiempos, en el ajedrez se divide en 3 partes la partida. Se podría decir que es la parte de la apertura, los primeros movimientos, el medio juego y el final. Como su nombre lo dicen, llevan un orden lógico. Cada una de estas fases del juego tiene características particulares. Entonces, no vamos a adentrarnos mucho en eso porque hay mucha tela que cortar, solo que aprendamos a diferenciar y a distinguir cuáles son las diferentes partes y qué características tienen cada una. Empecemos con la apertura. La apertura comprende las primeras jugadas de la partida desde la posición inicial. Ahora, las aperturas han sido una fase del juego en las que más se han estudiado y más se le ha dedicado literatura. ¿Por qué? Porque hay muchas variantes. Ahora, sin embargo, se han tomado en los últimos años los mejores movimientos para cada uno de los bandos y se han ido estudiando y se trata de seguir esas líneas, o sea, las jugadas, porque son las que ofrecen una mejor probabilidad de victoria a los jugadores. Entonces, ¿cómo se realiza el estudio? Pues cada movimiento lógico de las blancas y posteriormente cada posible respuesta entre las razonables de las negras y así sucesivamente. Así es como se han hecho los estudios de las aperturas. Ahora, hay algunas aperturas muy practicadas que se han estudiado líneas que llegan hasta la jugada 30 o más. Recuerden que una jugada comprende el movimiento de blancas y la respuesta de las negras. Eso se le llama una jugada. En muchas ocasiones, estas aperturas muy estudiadas suelen hasta exceder el límite de la apertura y llegar a medio juego, alguna vez hasta en final. Ahora, miren, hay mucha clasificación de aperturas. Ahora dependerá de ustedes en qué estudian. Ustedes buscan aperturas en ajedrez. Ya vamos a platicar de algunas. Les voy a recomendar algunas para que vayan practicando y viendo videos. Sin embargo, tenemos que diferenciar algo. Si bien es cierto, toda la fase del inicio de la partida se llama apertura, esta suele llamarse también a la propuesta que hacen las blancas cuando hacen sus primeros movimientos. Es decir, las blancas realizan la apertura tal y las negras, como se están defendiendo, porque recuerden que las blancas son las que empiezan el ataque, son las que inician todo, las negras realizan una defensa. Entonces decimos siempre que el que va con las blancas plantea una apertura y el que va con las negras plantea una defensa. No nos confundamos, apertura, o sea, sí, son 2 palabras que se llaman apertura, obviamente es la misma palabra, pero sí, tienen un diferente significado, sutil. Entonces, por ejemplo, les nombro algunas: la apertura española, la apertura inglesa, la apertura francesa, la apertura italiana. Son todas las jugadas que van haciendo las blancas. Y las negras se le puede llamar defensa siciliana. Bueno, hay un montón, eso lo estoy nombrando así al azar. Defensa siciliana, defensa escandinava, defensa holandesa, entre otras. No vamos a ahondar mucho en eso. Yo les recomendaría a jóvenes que ustedes por lo menos manejen una apertura de blancas y una apertura de negras. Las más jugadas, blancas, les recomendaría la apertura española o apertura Ruy López. Y con las negras, la defensa siciliana, para decirles algo. Defensa siciliana, estudien cada una y vean y vayan guiándose de eso. ¿Cuáles son los mejores movimientos al principio de la partida? Ahora, la mayoría de las aperturas tienen un nombre típico. Ahora, esto dependerá de qué, por ejemplo, de su tipo.
Hay aperturas que llaman gambito de rey, gambito de dama, apertura del alfil, etc. Ahora, se le llaman gambitos porque es una trampa. Ustedes ofrecen material para obtener una mejor posición. Pero se llama gambito, viene de la palabra italiana gambetta, que es trampa, una zancadilla. También se le suele dar a la apertura los nombres del jugador que las creó o las popularizó. Por ejemplo, la defensa Alekin, apertura Rete, defensa Pirc, apertura Ruy López, entre otros. Que fue la persona, se lee el nombre de la persona que lo hizo famoso o la creó. O también se le suele dar el nombre a las aperturas del torneo o la ciudad o país en donde se dieron a conocer o se jugaron por primera vez. Apertura española, defensa siciliana, los que les estaba nombrando ahorita. Ahora, les recuerdo, jóvenes, este tema que estamos viendo ahorita no viene en examen, pero sí les va a servir a pues, conocer más sobre el juego del ajedrez y mejorar su juego. ¿Para qué? Por ende, en los torneos les vaya mejor y no tengan problemas. Ahora, algunos consejos. Durante la apertura se recomienda desarrollar lo más rápidamente posible las piezas. Ahora, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de desarrollo? Es activar las piezas, mover una pieza desde su posición inicial hacia otra posición en donde tenga un poquito más de actividad. Por ejemplo, la torre en su posición inicial está tapada por todos lados, entonces necesitamos activarla. Una forma es haciendo enroque. Necesitamos activar los alfiles, necesitamos activar los caballos. Lo ideal, y en la apertura, hay algunos consejos básicos que sí deberíamos seguir, que los voy a mencionar más adelante. Entonces, por lo menos cuando hablamos de desarrollo, jóvenes, estamos hablando de mover las piezas desde su posición inicial hacia una casilla donde tengan más actividad, ya sea para atacar piezas contrarias o defender las piezas propias. Otro concepto importante de la apertura es el control del centro del tablero. Ya estamos diciendo dos cosas importantes. La primera, desarrollar las piezas. La segunda, controlar el centro. Ahora, ¿con qué lo podemos controlar? Con algunos peones centrales y piezas que vayan atacando esas casillas del centro. ¿Por qué es importante el centro? Recuerden, el ajedrez es una representación del campo de batalla, ¿ok? En donde, pues, el tener ventaja sobre el rival nos va a dar una probabilidad más grande de victoria. ¿Cómo lo puedo hacer? Si yo domino el centro de batalla, si yo domino el centro del tablero donde se está llevando a cabo la batalla, pues obviamente voy a tener una mejor ventaja y las probabilidades de conseguir la victoria van a ser más grandes. Entonces, algunas recomendaciones de forma general que se deben seguir durante la apertura. Adelantar uno o más peones centrales, ser posible dos casillas al fin de controlar el centro del tablero, lo que estábamos mencionando anteriormente. Desarrollar el mayor número de piezas para apoyar el control del centro del tablero. Hablamos de desarrollo, o sea, mover las otras piezas, no solo mover peones, que es un error básico común que empiezan a mover todos los peones. Muevan uno o dos peones centrales, por mucho tres, en los primeros movimientos. Después empiecen a desarrollar las piezas menores, que son, ya lo vimos en la clase pasada, el caballo y el alfil. Traten de enrocarse lo más rápido pronto posible, más rápidamente posible, lo más rápido prontamente, ya estoy inventando, lo más rápidamente posible para proteger al rey y activar la torre. No mover demasiados peones, como le mencionaba anteriormente. Y una de las cosas, en algunos de los casos, no sacar la dama muy apresuradamente. ¿Qué pasa? Recuerden que la dama es la pieza más poderosa. Si la saco muy rápido, va a ser atacada por las piezas del rival. ¿Qué va a implicar eso? Que tengo que proteger a la dama. Entonces estoy desperdiciando movimientos en los que yo podría desarrollar otras piezas para no estar protegiendo a la dama una vez que se movió. Entonces, se pierde tiempo de juego, se llama, no tiempo de reloj, sino que tiempo de desarrollo. ¿Alguna pregunta con la apertura, jóvenes? ¿Nadie? ¿Todo claro? Sí, si alguien tiene alguna duda en algún momento, solo enciende su micrófono y me interrumpe. ¿Ok? Bueno, en el medio juego es lo que sigue después de la apertura, ¿no? O sea, ahí su nombre lo dice, todo está bien claro ahí. En el medio juego es donde empezamos ya a realizar el mayor número de intercambio de piezas. Lo decimos cuando empieza a correr la sangre en el tablero. Empieza a hacer la matazón, empiezan pues, a capturarse piezas. Es aquí donde los jugadores empiezan a sacar y sacan a relucir sus estrategias, en donde vamos a desarrollar en el medio juego. Ya la apertura, pues, simplemente nosotros vamos siguiendo la teoría que nos han dado los jugadores ya fuertes, ¿verdad?
la teoría que se nos da, qué hacer durante la apertura. En el medio juego es donde empezamos a desarrollar planes y estrategias. Ahora, una transición más o menos no tan acertada, porque no todos los juegos son iguales. La transición entre la apertura y el medio juego suele darse entre el movimiento 10 y 15. Las 10 y 15 jugadas, porque es donde empezamos ya a realizar el mayor número de capturas de piezas. Entre jugadores de un nivel más o menos similar, es frecuente que en el medio juego van a luchar por obtener la ventaja sobre el rival. Ahora, esta ventaja se puede dar de dos tipos, ventaja material o ventaja posicional. La ventaja material obviamente es obtener más piezas que el otro, capturar más. Ahora, cuando es la ventaja posicional, podemos verla de varias formas. Por ejemplo, un mejor control del centro, lo que hablábamos anteriormente. Control de columnas y diagonales abiertas para las torres y alfiles. Ventaja de desarrollo, ¿quién tiene más piezas activas? Ventaja de espacio, ¿cuáles de esas piezas abarcan más espacios en el tablero? Mejor estructura de peones, si tenemos peones escalonados, no tenemos peones aislados. Y el rey mejor protegido. Esos son algunos ejemplos de ventaja posicional. Ahora, hablemos del final. La fase final de la partida o es la parte final del juego es cuando ya quedan muy pocas piezas en el tablero. En el caso de que la partida no haya terminado todavía, que se dé un jaque mate antes sin haber llegado a la fase característica del final, que ya solo nos quedan pocas piezas en el tablero. Esta es otra fase de la partida en que la técnica es primordial para ganarla o pues dejar de defendernos de una partida perdida. Ahora, miren que en finales hay un montón, pero un montón de teoría, de estudio de finales, en los que deberíamos pues estudiar un poco para mejorar esa parte. ¿Okay? Cualquier jugador competente debe conocer las posiciones críticas del final para ganar una partida o pues defenderse de una partida perdida, por ejemplo. Un ejemplo sencillo es que cualquier jugador razonablemente fuerte debe jugar con total perfección cualquier final en el que se encuentre un rey y un peón contra un rey solo. Para que el peón se puede promocionar y puedo dar jaque mate con dama y con rey solo. Transiciones entre las fases. Ya hemos mencionado que las transiciones entre apertura y medio juego son difusas, o sea, no están exactamente bien dichas. La apertura deja de ser apertura en el movimiento 15, no. En algunos juegos, pues, suele pasar de que durante la apertura ya damos jaque mate, por ejemplo, en el mate del pastor. Entonces es bien difícil definir exactamente dónde es, pero las características que tenemos, la apertura sí es clara. Son todos los primeros movimientos. El medio juego, podríamos decir que es cuando empiezan a hacerse las mayor número de capturas de piezas. Y la fase final de la partida es cuando tenemos pocas piezas en el tablero. Ya algunos peones, por mucho una torre, un alfil y los dos reyes. Ahora, vean esta cuestión que es bien interesante y es que algunas piezas van pasando las fases de la partida, van adquiriendo diferente valor. Por ejemplo, el rey es el caso más extremo. En la fase de apertura, el rey es un inútil, tenemos que estarlo cuidando. Sin embargo, a medida que llegamos a la fase final, el rey gana protagonismo, ya que él se encarga de ir protegiendo a los peones para que vayan avanzando o proteger otras piezas para que puedan promocionarse los peones o otras piezas para que puedan dar jaque mate. Otro ejemplo un poco no tan extremo sería la torre, ya que, como mencionaba anteriormente, en su posición inicial está tapada, o sea, está siendo obstruida por otras piezas. Entonces no tiene mucho protagonismo. Sin embargo, una vez que se abren las columnas y las filas, ya la torre adquiere pues más protagonismo. ¿Alguna consulta, jóvenes? ¿Todo queda claro ahí? Sí. Ajá. Todo claro. ¿Preguntas con la parte de las actividades que tenemos hasta el momento? Todo claro, Lick. Ok, la verdad es que hoy va a ser una clase bien corta. Entonces, solo para quedar claros, este sábado hay otro torneo. El siguiente sábado tenemos el cuarto. Este sábado es el tercer torneo, el siguiente sábado el cuarto. Y el 9 de noviembre tenemos el examen, ¿verdad? El examen ahí decía
en la descripción de la clase que es presencial, sin embargo no, ahí fue un errorcito de dedo, es virtual. Virtual se activa el mismo día. Ustedes van a tener la oportunidad de hacerlo. Va a estar activo desde las 3 de la tarde hasta las 11 de la noche. Creo. A ver, ya les digo. Ya les digo, ya les digo. Examen. Está desde las... Sí, hasta las 11 de la noche está abierto el examen. Desde las 3 de la tarde hasta las 11 de la noche. El 9 de noviembre. ¿Tienen alguna otra consulta, jóvenes? ¿Queda todo claro? Todo claro, Lick. Perfecto. Entonces, nos veremos la otra semana para ver la parte de jaques mates elementales. Me gustaría que entre más gente para que después no anden preguntando, pero bueno, es lo que hay. Entonces, ha sido un placer, jóvenes. Que tengan feliz tarde. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Feliz tarde.